a la asesoría jurídica. Tenemos ya con nosotros aquí a uno de nuestros abogados, a uno de aquí del Font Mora Sainz de Baranta. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Preparados para para el primero del año, ¿no? Con vosotros ya, aquí de la asesoría, perdón, ahora no me sale, del Font Mora Sainz de Baranda. Sí, efectivamente, el primero del año, y bueno, esperemos que sigamos así todo el resto del mismo. Bueno, ¿cómo han ido las cosas por ahí estas fiestas? ¿Habéis tenido que tener muchas bajas por coronavirus? ¿Cómo han ido? Bueno, la verdad es que, por suerte, no hemos tenido una incidencia importante dentro del despacho. Sí que en las familias, en los amigos se ha visto mucha incidencia, pero en el despacho, por suerte, no sé si por las medidas que se adoptan, pero no hemos tenido incidencia. Bueno, eso siempre son buenas noticias, porque te digo, lo que tú has dicho, aquí es girar la cabeza hacia un lado y ves positivos, y al menos pues eso, que todo nos vaya bien. Me alegro de que vayan bien las cosas, y hoy vamos a tratar un tema como es el de las novedades fiscales de la ley de presupuestos de la comunidad autónoma aquí de las Baleares. Efectivamente, ya que decimos que es el primer programa del año y en el que empezamos a hablar de los temas legales y fiscales que solemos comentar, el primero tiene que ser obligado el de hablar de las medidas tributarias, porque hay una ley de acompañamiento, una ley de presupuestos. Antes eran leyes de acompañamiento, ahora ya es la ley directamente de presupuestos, la que establece las medidas tributarias nuevas que van a ponerse en práctica en Baleares durante todo el ejercicio 2022. Se aprueba normalmente a final de año, en este caso la ley se aprobó 28 de diciembre y entra en vigor el 1 de enero. Bueno, son estas novedades. Al final, pues la gente no puede pensar que siempre vienen, que pueden venir de arriba, ¿no? Del gobierno central y tal, pero hay que dejar claro que vienen de la propia comunidad autónoma, ¿no? Que es un poco lo que deben tener claro los ciudadanos. Sí, evidentemente, vamos a ver, hay una ley de presupuestos del Estado que también introduce novedades, pero en este año no tienen un calado importante, no son de profundidad. Las novedades fiscales que se incorporan en la ley de presupuestos generales del Estado afectan sobre todo al impuesto de sociedades para grandes empresas, con lo cual no tiene mucha importancia. En cambio, luego cada comunidad autónoma sí que aprueba sus propias leyes de presupuestos y en ellas introduce modificaciones o no. Puede no introducirlas, pero en este caso, en nuestra comunidad autónoma sí que se han introducido para el año 2022 una serie de modificaciones. ¿Y qué medidas fiscales contiene esta ley de presupuestos en Baleares aquí para este 2022? Bueno, yo intento contar un poco, de forma resumida, cuáles son las más importantes. Hay una inicial que lo que hace es modificar el artículo relativo a la deducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF, pero no tiene calado, o sea, tiene importancia, pero si os explico brevemente para que el que nos escucha pueda entender cuál es el alcance de esa medida. En el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la comunidad autónoma introdujo una deducción por alquiler. Es decir, aquellos que tienen alquilada una vivienda pueden deducirse el 15% de lo que hayan pagado hasta un límite de 400 euros anualmente. ¿Qué ocurre? Que luego viene, como siempre ocurre en muchas medidas tributarias, la letra pequeña, en la que nos dicen, oiga, ¿qué requisitos tiene usted que cumplir? Claro, aquí el primero de los requisitos es que seas menor de 36 años, que tengas discapacidad, seas física o psíquica en determinados grados, o que tengas, o que seas familia numerosa. Bueno, pues la novedad de este año es que además también se introduce las familias monoparentales. Es decir, aquellas familias en las que está el padre o la madre con los hijos a su cargo, estas también van a poder tener acceso a esta deducción que hasta ahora no tenía. ¿Por qué digo que es de escasa importancia? Para aquellos que la pueden aplicar, evidentemente es importante, pero porque los requisitos que se establecen, para mí, al menos desde mi punto de vista, son excesivos. Es decir, se exige que esa vivienda que se alquile sea vivienda habitual, eso es normal, que no tengas ningún derecho sobre ninguna otra, aunque fuera un usufructo o una nuda propiedad. Pensemos que, por ejemplo, hay gente que puede tener una herencia, pero de una vivienda que no está, o que no la puede usar porque hay un usufructuario o por cualquier otra cuestión. Bueno, pues tampoco va a poder tener esta deducción. Te exige que no tengas tampoco ningún otro tipo de inmueble en un radio de 70 kilómetros a la redonda, es decir, prácticamente te cubre cualquiera de las islas. Puedes tenerlo en otra isla, evidentemente, pero no en la misma isla.
Y luego, lo que es más importante, establece una limitación por renta, es decir, tiene que ser para rentas inferiores a 24.000 euros anuales. Entonces, eso hace o dificulta que en muchos casos personas que necesitan o que se beneficiarían de esa deducción por arrendamiento de vivienda puedan acceder a ella. Esa sería la única que hay con respecto al IRPF. Vale. De mayor perdón, ¿sí? No, iba a decir que al final, pues, tú cuando ves la noticia, ¿no? Te puedes reducir el IRPF y demás, pero claro, siempre tienes que estar bien atento a esa letra pequeña, no, a esas, a lo que has dicho tú, ¿no? A esas variables que tienen que estar atenta la gente. Eso es lo más importante. Es decir, yo creo que las medidas tributarias deben ir dirigidas a beneficiar a los ciudadanos y no a ser un método de publicidad política. Esa es la realidad. Es decir, tenemos que hacer medidas que sean serias y que de verdad tengan un beneficio efectivo, porque si al final lo único que hago es aparecer y digo en todos los momentos, porque esto se viene produciendo desde hace muchísimos años. Siempre son medidas que luego viene la letra pequeña, esas correcciones, esas pequeñas puntualizaciones, no, oiga, pero es que no puede tener otra vivienda, es que sus rendimientos no pueden superar los 24.000 euros. Al final, ¿eso qué hace? Que efectivamente esa aplicación práctica sea muy, muy, muy limitada y el impacto en perjuicio, digamos, de la hacienda pública, de las arcas públicas, porque ven mermados los ingresos, es mínimo. Claro. Bueno, pues que la gente lo sepa, que al final es lo más importante. Efectivamente. Y luego hay una serie de novedades relativas a el impuesto de transmisiones patrimoniales, que estas sí que tienen importancia, porque estas, una de ellas es una clara subida de impuestos. Es decir, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que se paga cuando adquieres, para que la gente lo entienda, para que los que nos escuchan lo entiendan claramente, el que pagas cuando te compras una vivienda que no va sujeta a IVA, por ejemplo, porque no es una primera transmisión. Es decir, yo compro una vivienda de segunda mano, se la compro en particular, pago el impuesto de transmisiones patrimoniales. Yo como adquirente, siempre que cuando el inmueble esté radicado en el territorio de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues aquí el tipo que había era progresivo. Es del 8% para los primeros 400.000 euros, del 9% para los siguientes 200.000, del 10% para los siguientes 400.000 y a partir del 1.000.000 de euros es un 11%. Ahora se ha subido y pasa a ser un 11,5% a partir de ese 1.000.000 de euros. Es una subida de medio punto porcentual, que hay gente que dice, bueno, tiene dos fundamentaciones dentro de la norma. Dicen, oiga, primero, es para viviendas de más de 1.000.000 de euros, con lo cual son para gente con capacidad económica importante, por tanto, paga más el que más tiene. Hasta ahí es cierto, nada que decir, pero también es verdad que vivimos en una comunidad en la que hay una inversión en inmuebles importante por parte de no residentes, con lo cual eso va a perjudicar, esa subida de impuestos va a perjudicar a las compras o a las adquisiciones que se hagan en Baleares, cuando además, y ese es el segundo de los puntos importantes, no tiene comparación con el resto del territorio nacional. ¿Y esto cómo está en el resto de comunidades? ¿Es un poco igual? No, es que ese es el problema, es decir, que nos hemos puesto en la pole position de la tributación dentro del impuesto de transmisiones patrimoniales. Por hacer un breve resumen, para que la gente vea más o menos la comparativa. En Cataluña es la que nos sigue a tipos también muy parecidos a los nuestros y están en un 10% hasta el primer 1.000.000 de euros y en un 11% hasta a partir del 1.000.000 de euros. Pero es que luego hay comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que lo tiene al 6% fijo, Canarias, que podría ser una comparativa importante, lo tiene al 6,5%, Cantabria, La Rioja, ahí están entre el 7 y el 8%, luego hay otros tipos fijos ya más cercanos al 10%, pero desde luego, salvo Cataluña, ninguna comunidad autónoma supera el 10%. Nosotros ya estamos en el 11,5%. Evidentemente, eso puede suponer un problema, porque además no es que afecte a los residentes de aquí, sino que afecta a los residentes de aquí y a los no residentes o residentes en cualquier otra comunidad autónoma siempre que compren un inmueble aquí, con lo cual lo que está haciendo es perjudicar el mercado inmobiliario en Baleares. Claro, y esto al final no se podría hacer
al final, si hay tantos números dispares, ¿no?, entre diferentes comunidades, hacer algo pactado entre todas, ¿no? Ahí imagino que es algo que comunidades como la nuestra, pues a los que se ven más perjudicados, pues lo demandan eso, pero claro, los del 6% de Madrid, por ejemplo, deben decir no, porque si no tiraríamos para arriba. O sea, es un poco ese dilema, ¿no? Pero claro, viendo esas comparaciones, te hace casi pues no tener ganas ni de venir aquí. Vamos a ver, es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, que es el haber atribuido, es decir, básicamente, para entenderlo, la financiación de la comunidad autónoma en parte viene por los tributos cedidos por parte del Estado. Unos tributos que gestionamos nosotros directamente, transmisiones patrimoniales, sucesiones, patrimonio, otros en los que nos dan un porcentaje de recaudación, IRPF, IVA, impuestos especiales. ¿Qué ocurre? El problema está en que, además de eso, la ley de cesión de tributos de las comunidades autónomas, que es la ley 22, y otra ley, la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, dan competencia normativa a las comunidades. Como tiene que ser, oiga, usted hágase responsable de esos impuestos que le he cedido y adopte las medidas tributarias que considere. ¿Qué ocurre? Que eso se ha convertido en muchas ocasiones en una carrera fiscal. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas, en vez de adecuarlos a sus necesidades, muchas veces reducen esos impuestos como una forma de atraer a nuevos residentes. Es decir, no sería el primer caso de gente que se va a Madrid y fija su residencia en Madrid porque allí los impuestos de transmisiones patrimoniales son más bajos, el impuesto de sucesiones y donaciones tiene una bonificación del 99% y no hay impuesto de patrimonio, cosa que, por ejemplo, aquí sí y en muchas otras comunidades. Claro, eso digo, ha creado lo que estás comentando, es decir, unas desigualdades entre las comunidades autónomas que es que incluso hacen la residencia a la carta. Oiga, ¿dónde me voy a situar yo para pagar menos impuestos? Claro, no, es que al final es lo que se está consiguiendo, ¿no? Porque es que me has dejado de lado, porque no tenía ni idea de que era tanto esa diferencia, porque de 6 a 11,5 es una barbaridad. Y al final pues te hace y también para el tema extranjeros, ¿no?, que deciden venir aquí pues a tener esa segunda residencia o lo que sea, también imagino que también puede suponer eso un paso atrás. Sí, evidentemente supone, cuando menos, claro, piensa que muchas veces están ya planeando la compra y ahora de repente dicen, bueno, como no la has ejercitado antes del 31 de diciembre, ahora tienes medio punto más en los impuestos a pagar cuando compres ahora. Bueno, pues, oye, hay gente que incluso ya la imagen es mala, pero sobre todo lo que comparábamos, es decir, Canarias está un 6,5%. Evidentemente, es ultraperiférico, no estamos hablando de la misma, pero bueno, es un competidor dentro de la inversión de no residentes y de la inversión de incluso personas residentes en otras comunidades autónomas. Y eso nos perjudica, evidentemente. Bueno, pues a ver si podemos hacer un llamamiento, ¿no? Pero bueno, yo imagino que esto cada año va subiendo más por lo que estamos viendo, entonces tampoco ya las protestas parece que no sirven de nada, ¿no? Sí, cada vez son menores, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de otro punto, ¿no?, que también está en estas modificaciones, como es el del tipo al 5%, ¿no?, cuando se haga una compra en un inmueble. Correcto. Eso es una medida que ya se adoptó hace tiempo. Yo considero que es una medida correcta en la que se dice, bueno, vamos a reducir ese marginal que hemos puesto que empieza en el 8, vamos a dejarlo en un 5% fijo. ¿Para quién? Pues en principio, que parecía que era una idea pensada para menores, para los colectivos que suelen estar más protegidos, jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales. No, aquí se ha abierto a todo el mundo. Cualquiera que adquiera una vivienda cuyo valor sea inferior a 200.000 euros y siempre, decía la norma hasta ahora, y siempre que sea su primera vivienda habitual, la primera, en ese caso podrá pagar el tipo del 5%. Ahora se modifica y se dice, oiga, eso de que sea la primera vivienda habitual, no. Da igual, no hace falta que sea la primera. Por tanto, eso es bueno. Ya no tiene que ser mi primera, puedo haber tenido una vivienda, haberla vendido o haber tenido un problema, porque hay que pensarlo siempre todo. Puedo tener un problema con una entidad financiera, terminar en una ejecución hipotecaria y que me la quiten. Pero ya he tenido una primera vivienda. Bueno, y antes me prohibían aplicarme el 5. Ahora, si es la vivienda habitual mía, sí que voy a poder aplicármelo. No hace falta que sea la primera. Problema que restringen ahora porque han introducido una modificación. Dicen, eso sí, usted no puede tener otra vivienda ni en propiedad ni en usufructo. Vale. Volvemos a lo de siempre.
¿Qué ocurre? Hay gente que, por ejemplo, recibe una herencia de su padre, pero su madre se queda con el usufructo. Es decir, el uso y disfrute de la vivienda familiar la tiene la madre. Pero tú tienes una nuda propiedad como consecuencia de una herencia. Bueno, pues eso te impide el poder ahora disfrutar del tipo del 5%. Y no tiene sentido, porque es que esa vivienda ha sido mi vivienda familiar de toda la vida de mis padres, la disfruta mi madre, la tiene mi madre, pero yo me veo perjudicado por el hecho penoso de que encima ha fallecido mi padre. Y por herencia tengo algo que no puedo utilizar, pero no me permite acceder al 5%. Por tanto, creo que ese cambio, que es bueno, el que no sea la primera vivienda, debía haber sido... o debería haber evitado introducir otras novedades importantes como es esta, que es la limitación para el hecho de que yo pueda tener otra vivienda con otro tipo de, ya te digo, no en plena propiedad, porque si no es lógico, oiga, es su segunda vivienda, la vivienda de veraneo, ¿por qué va a pagar usted el 5% por mucho que valga menos de 200.000 si tiene la necesidad de la vivienda habitual cubierta? Pero hay que contemplar todos los supuestos. Claro, es un poco lo que demanda toda esa gente que tiene esa segunda vivienda, ¿no? Que al final, ¿por qué para una cosa sí, para otra no? Al final tú estás pagando esos impuestos. Son estos temas que al final, lo acabas de decir tú, ¿no? Que no tiene sentido, básicamente. Pero bueno, otro de los temas que tenemos que comentar es el de las donaciones de vivienda a favor de los hijos. Sí, bueno, en este caso hay una serie, hay también unos beneficios fiscales, que es una reducción del 57% de la cuota en el caso de donaciones, porque lo estaba mirando, a hijos y de padres a hijos, y entonces lo que se dice es que ahora también se establecía una serie de limitaciones, pero tenías que recibir la vivienda en plena propiedad. Es decir, no bastaba con que tu padre te dejara el usufructo, tú pudieras disfrutar de esa vivienda, ahí ya no te lo podías acoger. No tiene mucho sentido, porque muchos padres lo que hacen es decir, oye, bueno, yo lo que hago es donarte el uso y disfrute, no te dono la plena propiedad, porque considero que lo que tienes es que lo que te estoy solventando es que puedas utilizar una vivienda, que puedas independizarte, en pocas palabras, pero o me la dabas entera o nada. Ahora eso se ha ampliado, eso sí que es una ventaja a partir de este año, que es que aquellos que solamente reciban el usufructo también van a poder tener esa reducción en el impuesto de donaciones. Vale, un poco el tema de las donaciones, al final esto es algo que está bien capado, ¿no? O sea, que lo tenían bastante controlado y ahora es un poco pues un pasito hacia adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que también tenemos que tener en cuenta que nosotros disfrutamos de un régimen, de un derecho civil propio, en el que además tenemos los pactos sucesorios, que son las transmisiones en vida. Es decir, al final viene a ser donaciones con definición de legítima, que puede ser en Mallorca, puede ser la donación universal, o el finiquito de legítima, o el pacto de institución que existe, por ejemplo, en Ibiza. ¿Qué ocurre? Que eso son donaciones, pero por causa de muerte. Son transmisiones mortis causa. Lo que pasa es que yo que hago es adelantarte la herencia. Y eso tiene hoy por hoy una tributación muy adecuada, porque va hasta los 700.000 euros primeros, van al 1%. El tema de las donaciones, en cambio, todavía no se ha afrontado, y las donaciones entre padres e hijos van al tipo del 7%. Y esas reducciones van muy limitadas. Yo entiendo que muchas veces se produce tanto herencias y aquí se ve mucho, herencias de tíos, de tíos a sobrinos, en los que realmente no ha tenido descendencia, no tiene descendientes y se lo deja a un sobrino. Bueno, pues eso, o se lo quiere dar en una donación, eso es tremendamente caro, puede llegar a tipos del 50%. Sí. Entonces, sí, es algo que yo creo que en las donaciones, que las de padres a hijos parece que están al menos inicialmente bien enfocadas, creo que falta añadir esa parte, porque se produce en muchos casos. Es decir, hay gente que tiene, oye, pues la tía, el tío soltero, que no ha tenido hijos y que ya en una determinada edad dice, oye, pues te dejaría el bien. Claro, y es un poco lo que es de estos temas que más controversia generan, ¿no? El tema de las donaciones, que al final no sé vosotros cómo lo gestionáis o qué recomendáis, pero imagino que a una persona, a una madre que bueno, que ya es mayor y demás y tiene bastantes hijos, la donación en vida o un poco pues esperar a que pase todo.
Vamos a ver, nosotros, claro, nunca sabes cómo va a cambiar el sistema impositivo. Hoy por hoy, esa donación con definición, esa donación en vida de los derechos hereditarios o de los derechos legitimarios, tiene una tributación bastante beneficiosa porque no paga, o sea, tiene un tipo reducido en donaciones, pero no paga impuestos sobre la renta. Entonces, nosotros lo que solemos recomendar es que se haga ahora, que se realice ahora el pacto sucesorio y que ya ordenes tu sucesión en vida, que es mucho más cómodo y mucho más sencillo, porque además incluso puedes distribuir en tus hijos en función de sus necesidades y evitar problemas a futuro. Entonces, nosotros siempre recomendamos que se haga una planificación de la sucesión. ¿Qué ocurre? Que hay gente, y yo lo entiendo, que dice, oye, pero es que yo no me quiero quedar sin nada, porque claro, ¿qué pasa si luego resulta que mi hijo es un ingrato y me deja en la calle? Bueno, ahí hay fórmulas como reservarte el uso del bien vitalicio, un usufructo vitalicio, en el cual tú ya estás tranquilo, estás en tu casa, nadie te va a sacar, pero ya le has entregado a tu hijo la nuda propiedad para que sepa que ya tiene ese bien para él y al resto de hermanos pues los bienes que correspondan. Es decir, la planificación de la herencia yo creo que es un elemento esencial. Vale, bueno, es un poco para que la gente lo sepa, ¿no? Que son preguntas que se suelen hacer y que están bastante en la calle, eso, ¿no? Al final, ¿qué hago? Si yo lo digo por experiencias propias, ¿no? Que al final son decisiones que se tienen que tomar, que a veces son complicadas, pero bueno, que a veces es más fácil hablarlo en vida que no de otra manera. Completamente de acuerdo, completamente. Además, la experiencia, yo vengo de la administración tributaria y estuve años llevando temas de impuestos de sucesiones y había verdaderos dramas, ¿eh? Sí, ¿no? Porque luego alguien se siente perjudicado, alguien se siente minusvalorado. Entonces, es mejor planificarlo en vida y decir, oye, mira, yo creo que los hijos, y eso es una opinión personal, deben agradecer lo que les da sus padres. Sea lo que sea. Sea lo que sea, lo que ellos hayan decidido. Creo que la voluntad de la persona que lo entrega es la que se debe respetar. Entonces, mejor hablarlo en vida, porque si no luego las disputas entre hermanos son muy desagradables. Bueno, para acabar, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, la verdad que el tema lo merece. Vamos a hablar un poco de qué es el valor de referencia catastral. Bueno, pues el valor de referencia catastral es un nuevo valor que, ahora sí se ha inventado la Dirección General del Catastro, no es el valor catastral y es el valor que se va a tomar ahora en consideración en las operaciones afectadas por impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto de patrimonio. Entonces, ¿de dónde sale este valor? Pues este valor es un valor que se determina por el catastro a raíz de las compraventas de inmuebles que le transmiten los notarios. Es decir, el notario le va dando información al catastro y el catastro ha configurado con esa información unos valores. Sin visitar los inmuebles, sin saber el estado en el que se encuentra el inmueble, ¿qué ocurre? ¿Que eso hace que desaparezca el valor catastral? No. Seguimos teniendo un valor catastral, claro, que es el que determina las ponencias de valores. Tendremos ahora un valor de referencia, que es el que afecta a los impuestos, y nos encontramos con que no hemos podido recurrir ese valor. Ahora cualquier ciudadano se puede meter en la página de la oficina virtual del catastro. Si sabe su número su referencia catastral, sabrá inmediatamente cuál es el valor que tiene asignado su inmueble. Es una cosa que además estamos practicando mucho en el despacho. Tenemos gente que está mirando, claro, porque hay muchos clientes que quieren saber cuál es el nuevo valor que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022, por lo cual tiene mucha importancia, pero lo puede hacer cualquiera a través de esa oficina virtual del catastro, siempre que tenga un certificado electrónico, y sabrá cuál es el valor, pero el suyo o el de cualquiera, ¿eh? Porque podemos acceder a cualquier valor. Tenemos que saber la referencia catastral, eso es importante, pero sabiéndola podemos saber el mío, el tuyo y el del alcalde. Lo podemos saber absolutamente todo. Entonces, problema de este valor, que es el valor que ha supuesto un incremento muy importante con respecto al valor catastral, y es el valor que va a tomar en consideración la administración cuando tú hagas una compraventa, una donación, una herencia. De tal manera que como declares por debajo de ese valor, te va a llegar una complementaria y te va a venir una liquidación por parte de la administración diciendo, oiga, usted me ha dicho, aunque hayas comprado... Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo compro por 200.000 euros un inmueble. Sí. Y pago 200.000. No hay nada, no hay trampa, no hay truco. Luz y taquígrafos. 200.000 euros. ¿Por qué? Porque el mercado, porque la persona que vende tiene necesidad, por lo que sea. Bueno, pues resulta que vendrá la administración tributaria y me dirá, no, el valor de referencia son 300.000. Con lo cual, tú me pagas impuestos por 300.000. Oiga, pero es que yo he pagado 200. Ya, pues me da igual.
me paga usted por 300.000. Y ahí entras ya en un pleito, en un procedimiento en el que tienes que recurrir y lograr acreditar que realmente ese bien, por mucho que lo diga el valor de referencia al catastro, no vale eso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el inmueble tiene un estado de conservación horroroso, porque a lo mejor tengo que hacer muchísimas reformas. Y todo eso no lo han tenido en cuenta, porque nadie ha venido a mirar los inmuebles para saber, oiga, pues mira, a ver cómo está el suyo. No, van por zonas y por metros cuadrados, nada más. Y eso al final, pero eso tú al final lo puedes reclamar y todo. El proceso es muy largo. Claro, es que entras, lógicamente tendrás que, una vez que te la liquiden, tendrás que poner un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa, que es ante un tribunal económico-administrativo regional aquí, que normalmente te lo va a desestimar, y ya tendrás que ir al contencioso, a un tribunal, pero ahí tendrás que tener procurador, abogado, claro. Es decir, al final son años, porque desgraciadamente además las resoluciones, sobre todo en los tribunales económico-administrativos, son lentas, cuando deberían tardar mucho menos, pero están 1, 2 o 3 años, y luego te vas a los tribunales de justicia. Te has tirado 7 años, y mientras tanto has tenido que suspender o has tenido que avalar. Ese es el problema. Claro, y es un poco lo que... Este también es de los temas que más os deben venir a tocar a la puerta, ¿no? Porque es como, esto no vale esto y me están poniendo este precio. Es un poco, al final, esa desesperación, ¿no? Que al final lo tienes que explicar y tienes que dar esos recursos, ¿no? Efectivamente, es que además la gente es lo que plantea, pero que de verdad, ¿qué es lo que he pagado? Que es que no he pagado nada más, ni por fuera, ni por debajo, ni por delante. Oiga, que no, ¿qué es lo que he pagado? Ya. Pero la administración considera que esto vale más. Pero es que no han venido a verla. Es que no saben ni cómo. En mi casa, oiga, es que si la ven, está hecho unos zorros. Si es que tendremos que hacer un montón de obra, ya. Pues desgraciadamente es un acto administrativo en el que solo te cabe el recurso. Bueno, pues nada, que la gente lo sepa y que si tienen dudas, pues que acudan al despacho Font Morasain de Branda, ¿no, Jorge? Sí, nosotros encantados de recibirles. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta primera asesoría jurídica del año. Ha sido un placer tenerte aquí como siempre y nada, nos vemos pronto. Gracias a vosotros, un placer.